La programación en Unity es otro de los universos involucrados en el desarrollo de videojuegos, siendo este quizá uno de los más importantes, complejos y extensos. Definitivamente no vas a aprender a programar en un solo video, pero en esta clase vamos a entender los fundamentos básicos para que puedas empezar tu aprendizaje. En Unity tenemos disponible el lenguaje C# para programar, que podrías aprender de forma independiente, pero ten en cuenta que Unity incluye clases y funciones específicas del motor que son necesarias para construir nuestra aplicación. ¿Y a qué se refiere programar? Básicamente son el conjunto de instrucciones que vas a definir para ejecutar una acción en específico. En Unity vas a trabajar con la llamada programación orientada a objetos, que es un paradigma de programación basado en entidades o clases que se pueden comunicar entre sí para lograr un objetivo. Empecemos por crear un archivo de código. Puedes hacerlo desde el menú Asset, Create, C# Script, y es que efectivamente se creará un asset en el proyecto. Como buena práctica te recomiendo guardar en la carpeta Scripts. Estos archivos van a contener la serie de instrucciones que necesitas para que el juego cobre vida. La existencia de este archivo por sí solo en el proyecto no hace que el código se ejecute, así que siempre debe estar agregado a un objeto de la escena, y esto lo hará en forma de componente. Muy importante, recuerda que para poder ejecutar un código, este debe estar agregado a un objeto en la escena. Para editarlo simplemente vamos a hacer doble clic y Unity ejecutará el editor de código que por defecto será el mono Develop, pero también puedes usar el de tu preferencia. En mi caso estoy usando el Visual Studio. Ahora vamos a ver el esquema general y algunos de los términos fundamentales. Por defecto, todos los archivos de código que crees vienen con una estructura básica. En la parte superior estarán los namespaces, que son los que agrupan un conjunto de objetos. Imagina que es una especie de etiqueta que te permite agrupar varias clases y nos ahorran tiempo para utilizarlas en otras. Unity ya incluye los namespaces de uso común y están disponibles muchos otros que se pueden utilizar en ciertos casos, por ejemplo para UI o para gestionar las escenas. A medida que avances podrás ir conociendo cada uno de ellos y saber cuál es el requerido. Adicionalmente, también en algunos casos deberás agregar namespaces externos, digamos cuando instalas algún asset de la tienda. Luego tenemos la declaración de la clase, y dentro de estas llaves será donde vamos a trabajar. Los nombres de las clases no pueden empezar por números o caracteres especiales, o pueden tener espacios, y debe ser el mismo nombre que posee el archivo creado como asset. Esto Unity lo hace de forma automática al crearlo, así que recuerda asignarle un nombre que represente bien de qué se trata. Las clases tienen denominado el nivel de acceso, que se refiere a si será accesible por otras clases o no. Eso se define con la palabra public o private. Luego tenemos la herencia. Todas las clases por defecto heredan de una clase llamada MonoBehavior, que es la principal en Unity, y lo que nos permite es utilizar las funciones preestablecidas. ¿Puedes crear una clase que no herede de MonoBehavior? Sí, no hay ningún tipo de impedimento, pero no tendrías disponibles las principales funciones que vamos a ver más adelante. Aquí haremos una pausa para explicar el tema de la herencia. Todas las clases tienen la posibilidad de ser hija de otra. Por ejemplo, podemos crear una clase llamada enemigo, luego crear otra que se llame orco y hacerla hija del enemigo. Lo que sucederá es que esta va a heredar todas las variables y funciones dentro de ella. Puedes crear una clase que no herede de ningún lado, no hay impedimento, pero también puedes hacer un árbol tan extenso como desees. Por ejemplo, crear otra clase llamada orco guerrero o orco arquero, etc. Luego tenemos las variables. Las variables son un elemento fundamental en la programación. Se utilizan para almacenar datos que se pueden asignar, consultar o modificar. Las variables también tienen un nivel de acceso, igualmente public o privado. Si no lo colocas, él asume que es privado. Y esto nos sirve para permitir o denegar el acceso a esta variable desde otros scripts. Seguido del tipo, esto se refiere a qué representa esa variable. Y aquí podría ser una gran variedad de cosas. Por ejemplo, los tipos básicos pueden ser int, un entero, float, un número decimal, el string, que es un texto, un bool, que es verdadero o falso,
pero también puede ser un objeto de la escena o un componente. Luego el nombre, que puedes definirlo libremente. Se recomienda que mantengas un término entendible, que inicie con minúsculas, que tenga espacios. Bien, y otro punto importante con respecto a las variables es el alcance. Y esto tiene que ver de dónde vas a declarar esa variable. Por ejemplo, si la declaras seguidamente al iniciar la clase, quiere decir que esa variable va a estar disponible por cualquier función. Pero si en cambio la declaras dentro de una función, esta variable solamente estará disponible para esa función. En caso de que la declares dentro de la función, ya no es necesario colocarle el nivel de acceso. Bien, declarar una variable por sí solo no contendrá ningún dato, y eso nos lleva al último aspecto, que es el valor. Para ello vas a utilizar el operador de asignación igual. Podrías asignarlo en el mismo momento en que la declaras, o asignarlo luego en una función. También puedes asignarlo directamente, por ejemplo, con un número o con el resultado de una expresión. Puedes tener tantas variables necesites y de los tipos que requieras para lograr tu objetivo. Pasamos a las funciones, que estas serán las encargadas de ejecutar las acciones. A las funciones también puedes asignarle un acceso público o privado, seguido de la palabra void y el nombre de la función, y entre paréntesis irán los parámetros. Estos parámetros se refieren a variables que la función necesita para realizar una acción en específico. Ya luego, entre las llaves vamos a colocar nuestras instrucciones. En este ejemplo muy básico, la función sumar lo que hace es sumar el valor a otra variable. Para ejecutarla hay que colocar el nombre de la función y sus parámetros dentro del paréntesis. Como dijimos anteriormente, Unity ya incluye algunas funciones que serán de vital importancia para dotar de vida al juego y que provienen del Mono Behavior. Recuerda la herencia que hablamos anteriormente. Veamos cuáles son. En primer lugar, el awake, que es una función que se ejecuta una vez cuando el objeto es inicializado en la escena. Esta es la primera función que se ejecuta una vez de que el objeto está añadido. Luego tenemos la función start, que se ejecuta inmediatamente luego del awake y cuando el objeto ya está activo y listo. Luego tenemos el update. Esta función se ejecuta una vez en cada fotograma ejecutado. En este punto es importante explicar el FPS, que significa frame per second o fotogramas por segundo. En los videojuegos actuales seguramente has escuchado 30 FPS o 60 FPS, que lo que significa es que esta función update se ejecutaría 60 veces seguidas en un segundo. Ese FPS va a variar dependiendo de la carga de trabajo que pueda procesar el dispositivo en donde se está ejecutando. También otras funciones que se ejecutan automáticamente cuando un objeto colisiona con otro, como es el onCollisionEnter, o también cuando deja de colisionar, onCollisionExit. Y lo mismo con los triggers. Tenemos una función que se llama onTriggerEnter, que es cuando el objeto está dentro del trigger, o onTriggerExit, que es cuando sale del trigger. Tenemos otra correspondiente al input, que puede ser onMouseDown, cuando se hace clic, o también cuando se suelta el clic con onMouseUp. Existe un extenso listado de funciones que ofrece el Mono Behavior. Dejaré un link para que puedas estudiarla y puedas ver de qué se encarga cada una de ellas. Ahora ya sabemos qué son los namespaces, ya sabemos qué son las clases, sabemos que hay variables y funciones, tenemos nuestro archivo ya agregado al objeto, pero todo esto por sí solo todavía no hará nada porque no hemos asignado ninguna instrucción. ¿Dónde vamos a escribir nuestras instrucciones? Van a ser dentro de las funciones y lo vamos a hacer con operadores y sentencias. Los operadores son símbolos aritméticos que sirven para realizar una operación. Por ejemplo, el más, el menos, enter, el por. Por ejemplo, modificar el valor de una variable con el operador de asignación igual y luego sumar varios números. Esto también sirve con el texto o cualquier otro tipo, siempre y cuando sean del mismo tipo. También tenemos las sentencias. Hay varios tipos. Las comunes son el if, que es un condicional que nos permite preguntar si una expresión es verdadera o falsa. Esa expresión la colocas entre los paréntesis. Puedes usar operadores como igual igual, que no sea igual, menor, mayor, menor igual,
mayor o igual, y allí comparar los valores de una variable. En caso de ser afirmativo, él va a leer las siguientes líneas, y en caso contrario podemos agregar un else. Dentro de otras llaves vamos a colocar las instrucciones que se van a ejecutar en caso sea negativo la validación. Otro condicional es el switch, que permite evaluar el valor de una variable y según su contenido ejecutar ciertas instrucciones. También tenemos los bucles o los loops, como el while, que se traduce en mientras. Él evalúa la expresión y mientras sea verdadero va a ejecutar las instrucciones. También tenemos el for, que lo que hace es reproducir un ciclo y luego ejecuta las acciones. Finalmente, recuerda que para que se ejecute un código debemos estar en modo de juego, haciendo clic en el botón de play. También tenemos una pestaña de consola que será nuestro principal aliado para detectar errores o advertencias. Entonces, para recapitular, cuando pienses en programar, el primer paso siempre va a ser tener clara la acción que deseas realizar, crear un archivo de código que será nuestra clase, agregarlo al objeto en la escena y luego pregúntate cuándo quieres que se ejecute esa acción, detecta qué componente está involucrado para llevar esa acción, declara todas las variables que necesites para lograrlo y finalmente escribirás las instrucciones. Esta es la punta del iceberg en la programación en Unity. Queda mucho camino por recorrer. Comparte en los comentarios si quieres un curso especializado nada más en programación en Unity. Ya en la próxima clase vamos a hablar del último tema, que será compilar nuestro proyecto, también llamado build.